Buenas noches, Dios los bendiga. Ah, Hoy vamos a estar hablando acerca de voltear la opresión, ¿verdad? En oportunidad. De la única manera que podemos voltear la opresión, ¿verdad? La circunstancia en la que estamos pasando en oportunidad es conocer, ¿verdad? Y tener una comunión, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo. Alguien, ¿verdad? Que sufrió, padeció hasta la muerte, ¿verdad? Y y que se puede compadecer, ¿verdad? De nuestras debilidades, de nuestras situaciones. El único que puede hacer esto, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice en Romanos, en el capítulo 5, del versículo 1 al 5, dice así, ¿verdad? Dice, justificados por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta hora, Padre. Te damos gloria, Padre. Te damos honra, Señor. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio, Padre, de la cruz. Padre, te damos gracias por la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Y que hoy en día, cuando ponemos la fe en Él, Padre, y lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, Padre, hace la circuncisión en el corazón y viene a morar en nosotros el Espíritu Santo, a darnos vida, Padre, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora yo te pido que abra nuestro entendimiento, Señor, para poder entender lo que tu palabra, Padre, nos dice aquí en Romanos en el capítulo 5, Padre, de que somos, Padre, justificados por la fe cuando la ponemos en tu Hijo, Cristo Jesús. Tú glorifícate, Padre, en esta hora. No lo que yo quiera decir, Señor, no mi opinión, sino lo que tu palabra dice, lo que tu palabra enseña. Ábrenos el entendimiento, Padre, para poder entender lo que tu Espíritu quiere decirnos. Y toca, Padre, los corazones para que alguien más conozca que Cristo Jesús es el Señor y que en Él hay esperanza cuando ponemos la fe en Él. Todo sea para tu gloria. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y el apóstol Pablo comienza así, ¿verdad? Dice que justificados, pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, ¿verdad? Que ponemos, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados, ¿verdad? Cuando ponemos la fe en Él, ¿verdad? La confianza en Él. Cuando nos arrepentemos de nuestro pecado, ¿verdad? Y lo aceptamos a Él no solamente como Salvador, sino como Señor de las vidas. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón, ¿verdad? Se cree para justicia, que es hacer lo que está bien, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, en nuestra cultura, ¿verdad? Quizás en ocasiones escuches a alguien decir, yo no soy pecador, nunca he matado, nunca he robado, nunca le he hecho mal a nadie. En nuestra cultura, ¿verdad? Podemos escuchar este tipo de opiniones, ¿verdad? Yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, entonces no necesito ser salvo. Pero Romanos, ¿verdad? Aquí nos dice algo diferente a nuestras opiniones o a lo que nosotros pensamos o a lo que la cultura nos pueda decir a nosotros en ocasiones. Porque aquí mismo en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, la Biblia dice,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice que porque tanto, ¿verdad? El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así dice que así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, por cuanto, ¿verdad? Dice la Biblia que todos pecamos. Entonces, Romanos, ¿verdad? Nos enseña que el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte mediante el pecado. Y de esta manera, todas las personas, ¿verdad? Hemos pecado, ¿verdad? Porque lo hemos heredado, ¿verdad? De Adán, ¿verdad? Entonces, cada persona ha nacido con una naturaleza pecadora por el pecado de nuestros primeros padres, ¿verdad? Que fueron Adán y Eva. Cuando uno de nosotros hemos nacido, pues nacemos ya, ¿verdad? Con esa naturaleza pecadora, dándole la espalda a Dios, ¿verdad? Esperando para decir, ¿verdad? Entre nosotros, conforme vamos creciendo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Y ninguno, ¿verdad? De nosotros ha escapado de la lucha con el pecado. Ninguno, excepto el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Y por causa, ¿verdad? De esta herencia genética que hemos heredado de Adán, es por eso que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos a nosotros. En orden, ¿verdad? De salvarnos a nosotros, Cristo Jesús tenía que nacer primero, sin pecado. Entonces Cristo nació de una virgen, libre de pecado, libre del pecado de Adán, para que Cristo pudiera liberarnos de la paga del pecado. No solamente nuestro Salvador Cristo Jesús nació libre de pecado, pero Él vivió toda su vida libre del pecado. Y como no se halló pecado en Cristo, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario vino a satisfacer, ¿verdad? A Dios. Por eso Romanos dice, ¿verdad? Que justificados por la fe, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Porque cuando Cristo derramó, ¿verdad? La sangre en la cruz del Calvario, vino a satisfacer a Dios. Porque solamente un sacrificio sin pecado puede satisfacer la perfecta justicia de Dios. Cuando Cristo Jesús murió criminalmente en la cruz, la completa obra necesaria para ser libres de la esclavitud del pecado a todo aquel que en Él creyera. Cuando Cristo resucitó al tercer día, se levantó con poder y la gracia de Dios sobreabundó para muchos cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y ahora todo aquel que se arrepiente de su pecado y confía en Cristo Jesús como Salvador y Señor de su vida, recibe el perdón de pecados y lo hace libre de la culpa, ¿verdad? Para hoy en día, ¿verdad? Estar en comunión, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y algo maravilloso, ¿verdad? Dice aquí la Biblia, en Romanos dice en el versículo 3, y no solo esto, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, o sea, carácter, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos es dado cuando nos arrepentemos de nuestros pecados y recibimos a Cristo Jesús como Salvador y como Señor de nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Entonces la Biblia dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, que es el carácter.
el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que lo viene formando. Entonces Él nos enseña a nosotros a voltear, ¿verdad?, la opresión, ¿verdad?, en oportunidad. Cuando estamos padeciendo, cuando estamos en tribulaciones, cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando hasta por enfermedad, cualquiera que sea la circunstancia. Solamente Cristo Jesús puede voltear la opresión en oportunidad. Todo dolor de cabeza, toda frustración, toda decepción, todo fracaso es usado por Dios para traernos cerca de Él. Quizás nosotros no entendamos por lo que estamos pasando. Quizás nosotros no entendamos, ¿verdad?, por qué hay oposición. No solamente allá afuera en el mundo, oposición en tu propia casa, oposición en la familia, oposición en nuestros trabajos o hasta en nuestro servicio a Cristo. Quizás nosotros no lo podamos entender. Quizás nosotros no podamos entender por qué estamos pasando por este problema, por esta circunstancia, por esta enfermedad. Pero Dios sí lo sabe y Dios lo entiende. Y Dios lo entiende. Por eso Él, ¿verdad?, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Porque el único que nos puede dar, dice, el único que nos puede dar esta paz es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único que puede darnos esta paz en medio de lo que estemos pasando, en medio de las circunstancias, de la angustia, de la enfermedad, cualquiera que sea el estado en que te encuentres, es Cristo Jesús, el único que nos puede dar esta paz. Entonces lo que la Biblia nos enseña es que hay que tener confianza en Dios. Hay que tener confianza en Dios en los momentos dificultosos, en los momentos difíciles, en las circunstancias, en la enfermedad. Hay que tener confianza en Dios. Hay que hablarnos a nosotros mismos, ¿verdad?, cómo voltear, ¿verdad?, la opresión, ¿verdad?, en una oportunidad para poderle servir a Dios, ¿verdad?, y que Dios sea glorificado en cualquiera que sea el estado en el que estamos pasando. ¿Por qué? Porque tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo nosotros que Dios está con nosotros, que Dios está contigo todo el tiempo, porque Él prometió que no nos iba a dejar y que no nos iba a desamparar. Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a dejar solo a que encares los problemas, a que encares las dificultades, a que encares las enfermedades. Él nunca te va a dejar solos porque Él prometió. Lo que Él dice aquí en su palabra, Él lo cumple. Lo que Él comenzó en nosotros, Él lo va a terminar hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aunque se mire a veces que no puedes escuchar la voz de Dios porque ya te distraíste por las circunstancias, por la enfermedad, por el problema, por la persecución, por cualquiera que estés, por cualquier cosa que estés pasando, ¿verdad?, aunque tú no puedas escuchar la voz, sé paciente, continúa enfocándote en nuestro Señor Jesucristo, continúa leyendo la palabra de Dios, estudiándola, meditándola, de donde vas a encontrar el consuelo, la confortación, la paz que solamente Él puede dar. Y estate quieto y conocer que Él es Dios, ¿verdad?, dispuesto a confiar en Dios en su totalidad. Antes de que hagas cualquier movimiento, confía en Dios en su totalidad. Vea la palabra de Dios. Ve y lee la palabra, estudia, memoriza la Biblia, la palabra. Pídele a Dios que te dé entendimiento de la palabra. Pídele a Dios, ¿verdad?, que te ayude, ¿verdad?, a que puedas convertir, ¿verdad?, esta opresión, esto que estás pasando, en una oportunidad de servirle a Él. Confía en Él antes de que hagas cualquier movimiento. Fidelidad hacia Dios y disposición hacia Dios, de esperar en Él, en el tiempo de Él, te va a decir una cosa: cuán grande es Dios y cuán grande es su fidelidad.
Mantén tu mente alineada con la palabra de Dios. Mantén tu mente saturada con la palabra de Dios. Esto no significa, ¿verdad?, que estás negando la seriedad, ¿verdad?, de las circunstancias que estás pasando. Esto no significa que estás negando la seriedad, ¿verdad?, del dolor, ¿verdad?, que sientes, ¿verdad?, cualquiera que sea la circunstancia. Pero esto, cuando tú mantienes la fe en Él y estás alineando tu mente con la palabra, significa que tú estás dispuesto o dispuesta a mantener los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, ¿verdad?, que Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas, sabiendo, ¿verdad?, que Él te va a liberar, ¿verdad?, de cualquiera que sea la circunstancia que estás pasando, sabiendo que estás experimentando y disfrutando de la paz que solamente Él te puede dar. Estate quieto y conocer que Él es Dios, dispuesto a mantener los ojos en nuestro Señor Jesucristo, y no dejes que las circunstancias o lo negativo, ¿verdad?, que te rodea, ¿verdad?, te haga que te muevas, ¿verdad?, que haga que te muevas conforme a tus emociones, ¿no? Muévete conforme al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y mantén tu mente enfocada en la palabra de Dios, ¿verdad?, enfocado en nuestro Señor Jesucristo. No te desanimes cuando encaras dificultades en la vida, sabiendo que Dios está contigo, que Él te dice: no temas, yo te ayudo, sabiendo que Dios va a proveer, sabiendo que Dios va a proveer por fortaleza, por sabiduría, por entendimiento, por consejo, por exhortación, y que Él va a confortarte para poder ayudarte y para que continúes moviéndote hacia adelante, sabiendo que Él es Dios y que no hay nada que sea difícil para Dios. Cuando nosotros creemos y cuando mantenemos el enfoque en Él y que no nos movemos conforme a las circunstancias, conforme a nuestras emociones, sino nos movemos conforme al Espíritu de Dios. Dios te bendiga. Espero que este mensaje sea de exhortación y sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga y que pasen buenas noches. Dios los bendiga. Amén.